No seas codo. Por eso Dios te dio 2 piernas, 2 brazos y una cabeza muy buena para trabajar. Que no te duela, no seas tacaño. Eso es del diablo. ¿Hay aquí algún tacaño? Nadie. Muy bien. Y quiero dirigirme a las personas que quiero dirigirme a aquellas personas que tienen en su mente ideales o sueños, anhelos profundos, pero que al mismo tiempo no creen que los puedan conseguir, que los ven muy lejanos, muy difíciles, imposibles. Quiero dirigirme principalmente a esas personas que a lo mejor piensan que se les está pasando el tren o que no tienen las oportunidades para conseguir aquello que anhelan, cómo se visualizan. Yo quiero dirigirme principalmente a esas personas. Estoy seguro que hay alguien así aquí, aunque sea uno, pero seguramente habrá. O sea, aquellas personas que no creen que Dios realmente las pueda bendecir, no creen realmente que Dios las pueda usar, aquellas personas que no creen que Dios les pueda dar o que puedan tener pues la casa de sus sueños, el coche de sus sueños, el hombre de sus sueños, la mujer de sus sueños. ¿Qué más? Dígame. Pues no sé, el ministerio de sus sueños, no lo sé. Aquellas personas que a lo mejor dicen, sí, yo sí, pero realmente en su corazón no lo creen. El mensaje está dirigido a ustedes. La semana pasada aprendimos que hay cosas que nos estorban. El mensaje se llamó Quítate la sábana. ¿Usted se acuerda? Y quitarse la sábana, a mí se me quedó mucho, que era quitarse pues sentimientos y emociones, entre otras cosas, que no nos convienen. Y no nos convienen porque nos separan de Dios, porque nos alejan de tantas cosas que podemos tener de parte de Dios. Bueno, pues este mensaje va en el mismo sentido, que hay cosas, principalmente en nuestra mente, que nos alejan de Dios, que nos separan de Dios y que tenemos que quitar a toda costa. Y la Biblia cuenta de varios hombres que se enfrentaron a la lepra. Piense, por ejemplo, en un pasaje que está en Lucas capítulo 17, y había 10 leprosos, y de esos 10 leprosos solamente uno regresó. Todos fueron sanos, pero solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Y la Biblia nos refiere a varios episodios en donde la gente manifiesta una enfermedad, que en este caso es la lepra. Y yo estoy convencido que las enfermedades o los problemas en general, cualesquiera que estos sean, no son, o mejor dicho, son la consecuencia de nuestra lejanía con Dios. Es decir, la enfermedad o el problema manifiesta que por mucho tiempo nos alejamos de Dios. Y así vienen, pues todos los, para no enunciar problemas, pues un montón de problemas que ahorita se nos pueden estar ocurriendo, que quizás estés padeciendo algún problema, alguna situación complicada, que ciertamente o probablemente puede ser manifestación de tu lejanía con Dios. Y en aquellos entonces, cuando la gente tenía lepra, la lepra no se da de un día, no se daba de un día para otro, la enfermedad no se da de un día para otro, sino que la enfermedad tiene un proceso en el cual el cuerpo se va deteriorando paulatinamente hasta que manifiesta la enfermedad, y en el caso de los leprosos, pues manifiesta a lo mejor la primera mancha en la piel, y después se va haciendo progresiva hasta que
hasta que la lepra los mataba. Pero ciertamente la lepra que empezó hoy, pues a lo mejor tenía 10, 12 años o menos años, pero cierto día se manifestó. Y si usted se acuerda, la ley establecía que los leprosos no podían acercarse a Dios. Es más, los leprosos tenían que estar alejados del santuario, del tabernáculo, y tenían que estar alejados también de los demás, porque los leprosos pues iban a contagiar a los otros. Y ciertamente, cuando tú no te quitas ciertas ideas de la cabeza y no las logras desestructurar y no te das cuenta que es la manifestación de una enfermedad, a lo mejor todavía no es un problema, pero ya hay ahí la semilla de una enfermedad que puede contaminar a otros. Los papás le hacemos mucho daño a los hijos cuando nuestra mente no está regenerada, cuando nuestra mente no está restaurada, cuando seguimos manteniendo las ideas del viejo hombre. Y así criamos a los hijos, así crecemos una familia y les damos en la torre. Porque resulta que ahora mi hijo o mi hija pues piensa igual que yo o es igual que yo. ¿A cuántos les gustaría que su hijo o su hija fueran igual que ustedes? No, ni Dios lo quiera, hermano Luis. Ni Dios lo quiera. A menos que ya estemos regenerados y estemos restaurados, ¿verdad? Ahí sí ya cambia la cosa. Y cuando uno está regenerado y restaurado, pues ya no vive uno, sino Cristo vive en nosotros. Y ahí ya no hay problema, al contrario. Y entonces a los leprosos tenían prohibido por ley estar en el templo. ¿Se acuerdan de eso? Y tenían prohibido por ley estar en el campamento. Tenían que estar aislados para que no contaminaran a los demás. Por ley, se había hecho una ley, se había hecho una costumbre, pero lo más importante de eso, lo más interesante de eso, no era esta norma sanitaria, sino lo que la norma sanitaria provocaba en la mente del leproso. Porque el leproso, como sabía que estaba leproso, sabía también que no había remedio para él, y por lo tanto su mente se hacía, no solamente su carne, sino que su mente también se hacía de leproso. Y por lo tanto, el leproso vivía en un estado en el cual no se sentía digno de Dios, no se sentía digno de los demás, no se sentía capaz de un montón de cosas por su condición de lepra, que estaba en su carne, pero lo peor de todo es que esa condición de leproso se volvía un estado mental. De manera que por el pecado se hacía leproso de la carne, pero por la religión se hacía leproso de la mente. Es decir, la lepra trascendió de la carne a la mente. Y a veces en nuestra vida hay situaciones, hay problemas que evidentemente son en este plano físico, pero que se vuelven muy peligrosas cuando del estado físico pasan a un estado mental y entonces empezamos a vivir como quien tiene y que vive y realmente padece y realmente es limitado por ese problema. Por eso cuando hay una enfermedad, el problema se hace verdaderamente grave cuando la enfermedad pasa de la carne a la mente. Cuando el problema llega a la mente, entonces realmente se hace un estado en donde es muy difícil que la persona salga. Por eso yo digo que el problema no es la edad, sino el problema es sentirse viejo. El problema no es tener 90 años o 100 años, el problema es sentirse de 100 años. El problema no es ser pobre, sino el problema es sentirse y creerse pobre.
y por lo tanto limitado. Y esa es la razón por la cual muchos varones son tacaños. Porque dicen, no tengo, pero puede ser que no tenga. Pero el problema es que ya se anidó en la cabeza. Y entonces sí, aunque tenga, va a creer que no tiene. Cuando sí tiene. Y así podemos hablar de muchas cosas. Y el viernes veíamos a un, que era paralítico, ¿verdad? El paralítico del estanque de Bethesda, ¿se acuerda? Que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. Y con una sola palabra de parte del Señor Jesús, el Señor Jesús no lo tocó, el Señor Jesús no oró por él, el Señor Jesús, lo voy a decir así, prácticamente no hizo nada por él. Y el hombre, después de 38 años, en segundos se levantó y destruyó su enfermedad. En Lucas 17 vemos cómo se le acercan a Jesús 10 leprosos y Jesús otra vez ni siquiera los toca. Y no los toca muy sencillo porque los hombres tienen lepra y no se pueden acercar a Jesús porque lo van a contaminar de lepra. Por lo menos esa era la creencia que ellos tenían, que si se acercaban le iban a contagiar la lepra y por eso no se acercaban. Y como no se acercaron, lo único que hicieron fue clamar y gritar con todo su corazón y Jesús los escuchó. Jesús escuchó ese clamor y solamente les dio una instrucción. ¿Quién se acuerda qué les dijo Jesús? Exactamente, solamente les dijo, vayan con el sacerdote, vayan al templo. Y entonces piensa el shock mental que fue para ellos. Porque, diga conmigo, por religión tenían prohibido acercarse a Dios. Por sus ideas tenían prohibido acercarse a Dios. Sí, la ley lo decía, pero la ley se había arraigado a su mente. Y ellos creían que efectivamente no podían acercarse al templo porque no eran dignos, porque eran apestados para Dios. Cuando eran apestados, principalmente por la religión, no por Dios. La impureza, la indignidad, digamos una palabra similar, la imposibilidad, la lejanía con Dios es solo un estado mental. No hay nada en ti realmente objetivo que te aleje de Dios, más que tu mente, tus creencias, tus ideas, que después se van a manifestar en algo físico, pero primero está acá. Alguien que adultera, no es que se le presentó la oportunidad de adulterar, sino que tenía 5 meses, 7 meses, 8 meses antes, que ya lo había pensado, imaginado, cavilado, ideado todo. Y cierto día, pues, se manifestó. Pero el adulterio ya tenía ¿cuánto tiempo en su corazón? Muy bien. Y una de las cosas que me asombra mucho de la sanidad de los leprosos, la primera es que Jesús no hizo nada por ellos más que darles la palabra. Y les dio una instrucción, ve y preséntate al templo. Eso fue toda la instrucción. No hizo un milagro, no los tocó como a otros. Solamente les dio una instrucción y ellos lo obedecieron y fueron sanos. Quiere decir que en ese momento que recibieron la palabra, fue tal la ruptura interna en su corazón y en su mente, porque imagínate cómo lucharon en su mente para poder trasladarse al templo. Lucharon muchísimo, pero algo se rompió en su mente. Se rompió una estructura mental que los hizo caminar hacia el templo. Y yo creo que
conforme iban caminando, su carne iba cambiando de estado. Tremendo, un rompimiento tremendo. Alguien pudo haber dicho, pues no, por ley no puedo ir al templo. No puedo ir, soy indigno de ir al templo. Sin embargo, algo se rompió. Así es que no hay nada realmente objetivo en ti que te impida manifestar plenamente la gloria de Dios en tu vida. No hay nada. No hay nada en ti que te impida realmente vivir la vida que Dios quiere que vivas. No hay nada en ti objetivo. Dios no ve nada malo en ti. ¿Lo puedes creer? Por favor, créelo, recíbelo, porque no hay nada que te pueda limitar. Nada, no hay imposibilidad para nosotros, no hay. Y regreso tantito al viernes. Y cuando Jesús ve tirado a aquel hombre en el pórtico cercano, pegadito al estanque, Jesús le pregunta al hombre, ¿quién se acuerda? Le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? Qué pregunta tan sencilla, pero al mismo tiempo tan complicada. Yo te digo hoy, para los que tienen sueños, anhelos, etcétera, ¿realmente los quieres? ¿Realmente los anhelas? ¿Realmente quieres tal o cual cosa? Porque se trata única y exclusivamente de querer. De querer, solamente hace falta querer. Ve conmigo al segundo libro de los Reyes. Todas las personas que estamos aquí, ¿realmente queremos tener o no una vida plena? Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos a veces una vida plena? Si queremos, ¿por qué no tenemos una vida plena? Diga conmigo, porque me falta entendimiento. Me falta entendimiento. Al querer hay que añadirle entendimiento. Entendimiento. Miren, yo creo de que no soy bueno en matemáticas. Siempre pasé y no pasaba con malas notas, pero yo creo que no soy bueno en matemáticas. Y nunca entendí por qué no era bueno en matemáticas hasta una vez que me di cuenta de lo siguiente. Y fíjense, me están explicando las cosas, ahí estoy viendo y todo, pero mi mente está en otro lado y mi mente lo ve desde otro punto de vista. Y entonces lo que me están diciendo acá, mi mente lo está viendo desde otro lado y entonces no entiendo y fallo. Porque no estoy concentrado y mi mente no está allí en la instrucción que me están dando. Mi hija dice que eso se llama disociar. Pues no sé cómo se llame, pero me doy cuenta de mi falta de entendimiento. No de las matemáticas, sino del momento en el que estoy y qué tengo que estar haciendo y qué tengo que estar pensando, que tengo que estar ahí. Y mi mente está por otro lado. Me falta entendimiento. Me faltaba entendimiento. Por poner un ejemplo muy burdo, vaya conmigo a el libro del Segundo de Reyes, capítulo
5. Vamos a leer una historia archifamosa. Capítulo 5, leamos del 1 al 18. Usted ya conoce la historia, pero leámosla de nuevo. Dice, el rey de Harán sentía una gran admiración por Naamán. Nuestro personaje es Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán tenía lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuentan que probablemente la muchacha pues limpiaba la ropa, lavaba la ropa, y cuando lavaba la ropa se encontraba cachos de carne en la ropa de Naamán. Y entonces por eso la muchacha se dio cuenta de que Naamán estaba enfermo. Pero fíjense, quiero hacer notar lo siguiente. Dice ahí, cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria. Dígame, por favor, si la instrucción es fácil o es difícil. La instrucción era facilísima. La instrucción era facilísima. Es más, lo recalca y dice, si tan solo mi amo fuera a ver, nada más. Ir a verlo. Era la instrucción sumamente fácil. Es más, era más que fácil para un hombre que había hecho proezas y era el capitán de un gran ejército. ¿Qué complicación podía haber tenido una instrucción tan sencilla para un capitán de un gran ejército? Era una instrucción sencillísima, facilísima. Di conmigo, la fe es sencilla. Pero la mente que no está regenerada la hace complicada. La hacemos complicada, la retorcemos, la complicamos cuando la fe es sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está regenerada, porque nuestra mente no está restaurada. Lo que tiene que cambiar en el cristiano es la mente. Ahí está la batalla, ese es el campo de batalla. Seguimos leyendo, dice, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Siguiente, entonces Naamán, fíjate qué interesante esto. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Siguiente versículo. Ve a visitar al profeta, le dijo al rey Aram, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Pregunto, ¿siguió Naamán la instrucción o no la siguió? ¿Naamán siguió la instrucción o no la siguió? No la siguió. No la siguió. La muchacha no le dijo, ve a ver al rey y pídele permiso al rey. Le dijo, tan solo ve a ver al profeta. ¿Por qué se la complicó? ¿Por qué se la complicó? ¿Por qué se la complicó? Falta de fe, su mente no está restaurada, no está regenerada. ¿Sabes a qué me suena esto? Cuando el cristiano recibe una palabra o algo, dice, no, espérame, lo voy a orar. Y si la recibimos nada más, y si simple y sencillamente agarramos la palabra y ya, recíbela, agárrala. No digo que no oremos, claro que hay que orar,
pero nuestra mente complica las cosas. Y fíjate cómo las está complicando. Con religión, con religiosidad. Lo voy a orar. Pues agarra la palabra. O sea, si te doy dinero, no, pues déjame orar, papá. Ay, pues no manches, nomás agárralo. Así tiene que ser la fe. No, es que quizás esa palabra no es para mí. No, es que esa palabra a lo mejor no se ajusta a mí. No importa eso, agarra la palabra, no te la compliques. No te la compliques, agarra la palabra. ¿Cuántos van a orar para empezar a servirle a Dios? Para ver si es de Dios, empezar a servir. No, es que voy a orarlo. Ay, no seas mentiroso ni oras. Si oraras, no tendrías esas dudas. Y ahora resulta, no. Dice, ve a visitar al profeta, le dijo al rey Harán, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. No quiero que suene así, pero parece que por orar, la instrucción se le cambió. Dice, entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Pregunto otra vez, la muchacha le dijo, ¿lleva todos tus tesoros? ¿Lleva todos tus regalos? No, no. Le dijo, tan solo ve a verlo, nada más. Y Naamán iba con una carta de no sé quién, iba no sé cuánto, iba con un montón de tesoros cuando la instrucción era sumamente sencilla. Naamán no entendía qué es la gracia. Por favor, tenemos que entender qué es la gracia. No lo entendemos. La gracia es un regalo inmerecido, pero no solamente es inmerecido, sino que es un regalo impagable. Impagable. No nos alcanza con nada de este mundo para poder pagarle a Dios lo mucho que ha hecho por nosotros y lo que va a seguir haciendo. No nos alcanza, no lo intentemos. Solamente Dios pide una cosa, dame, hijo mío, tu corazón. Yo pregunto, ¿usted cree que Naamán quería ser sano? Por supuesto que quería ser sano, pero en el caso de Naamán no le alcanzaba el querer, porque querer significa desmontar las ideas que tenemos de muchísimo tiempo atrás. Lo más difícil que pase para una persona es que cambie su manera de pensar. Eso es tan difícil. Solamente una enfermedad a veces puede hacer que la persona cambie su manera de pensar. Que las circunstancias sean tan graves que se obligue a cambiar y a echar a la basura su manera vieja de pensar. Les he platicado de que un amigo de un trabajo de hace mucho tiempo me buscó, porque él dice, y ciertamente, él dice que tuvo un despertar espiritual. Y entonces empezó a leer como loco la Biblia, como loco. Y me llamó y me dijo, oye, después de mucho tiempo me dijo, oye, ¿cómo le haces para conciliar la ciencia con la fe? Y entonces le dije, pues por mensaje de texto no te voy a explicar. Mejor nos tomamos un café. Y hemos estado platicando y su esposa y él han estado yendo a mi casa a hablar de la palabra. Hasta que me empezó a sacar las ideas, hasta que lo invité a la iglesia. Y me di cuenta, porque él me dice, sí, Jesús, pero a través de María. Y de ahí no lo saco. Digo, pues, a lo que quieras, ¿yo qué? Pero me di cuenta de algo, que él tiene una tradición de larga data en su familia de la religión católica y de la creencia en María.
Tiene fijo en su cabeza esa tradición. Esa tradición tiene que ver no solamente con lo que cree, sino cómo está relacionado con sus padres. O sea, él cree que dejar de irle a María es traicionar a su jefecita santa y traicionar a su padre. Eso es lo que él cree. Y esa creencia, esa estructura mental es tan poderosa en su cabeza que aunque le presente todos los argumentos bíblicos de por qué es incorrecto venerar, porque no dicen adorar, dicen venerar. Y con eso se la quieren tapar. Pero la palabra venerar en el diccionario es la misma palabra que adorar. Es lo mismito, es un sinónimo. Pero es tan fuerte esa estructura en su mente que no hay poder humano que lo saque de ahí. Es un trabajo de Dios. Entonces yo ya no necié y me quedé callado. Y entonces ahora oro por él. Señor, tócalo. Señor, y tócalo. No hay manera que yo lo convenza con palabras, aunque es contundente la Biblia en ese sentido. Contundente. Hasta la Biblia católica. Pero en fin. Naamán quiere acercarse a Dios, escúchame, con un protocolo humano. Naamán tiene en su mente que ser digno de Dios, o la única manera de acercarse a Dios, la única manera de recibir lo que anhela, que es su sanidad, es con lujos, es como apantallando a Dios. Y entonces por eso no entiende el protocolo del cielo. Diga conmigo, no hay protocolos en el cielo. No hay, solamente fe. Solamente una mente renovada. Y entonces él va y piensa que es un gran dignatario y va como a ofrecerle todo lo que puede. Ahí dice, 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Pero fíjate lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. ¿En cuál nos quedamos? Otro error de Naamán. La joven le dijo, ve con el profeta. Y Naamán se puso a orar. Dijo, no, voy a orar. A ver si sí. Y en la oración se confundió. No quiere decir que la oración nos confunda, sino que la oración con una mente no regenerada te confunde. La oración con una mente regenerada hace que des en el blanco. Primero cambia tu mente. O mejor dicho, es mucho mejor orar con la mente restaurada. ¿Para qué oras si tu mente no está regenerada? Eso se llama religión. Aquel que ora pero no quiere renovar su mente es un religioso. Así ore a todas horas. Así no falta un culto. Si su mente no está regenerada y viene al culto, ofrenda, diezma, todo lo que la religión dice que debamos hacer, su oración no pasa el techo. Es un religioso, no es un creyente. Dice, la carta para el rey de Israel, ¿de dónde sacó Naamán? Que le tenían que dar una carta y que se la tenían que llevar al rey. ¿De dónde lo sacó? La instrucción fue solamente, ve con el profeta. ¿De dónde se inventó esta historia? Hizo una telenovela. La Rosa de Guadalupe hizo una telenovela en su mente retorcida. No, es que me van a decir, es que no sé qué, es que no me van a creer, es que no me quieren, es que...
Ya hizo una telenovela falsa, falsa, falsa. ¿Y hay alguno bueno para hacer telenovelas? Su cabeza, escriba, hermano, mejor escriba. Aproveche ese talento telenovelero para escribirse algo. Sáquele dinero a esa imaginación suya. Sáquele dinero. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Diga conmigo, quiero que lo sanes. Ahora yo te voy a decir así, Dios quiere que obtengas lo que anhelas. ¿Lo puedes creer? Dios quiere que obtengas lo que anhelas. No sé qué sea, pero Dios quiere que lo obtengas. ¿Y por qué el querer de Dios no es suficiente? ¿Por qué hay una distancia entre el querer y que suceda? ¿Por qué? Porque la mente se tiene que restaurar. La mente se tiene que renovar. Dios no te va a dar un Ferrari siendo un niño de 3 años. Dios te va a dar un Ferrari cuando puedas pagar la tenencia, cuando puedas pagar la gasolina y cuando respetes los semáforos y todo lo demás. Mientras no te lo va a dar. Y para que eso pase, tu mente tiene que desarrollarse adecuadamente. Entonces, ¿qué me separa de esa casa en Juriquilla? O donde tú quieras, hombre, por decir algo. ¿Qué te separa? ¿Qué te separa de esa italiana que quieres? Ya te ventilé. Ah, ya te ventilé, Gus, perdón. Solamente lo había pensado, pero lo dije. Si conocen una chica italiana, cristiana, decente, etcétera, preséntense la Gus, ¿eh? O alemana, o donde más Gus, de donde sea, pero extranjera, dice Gus. ¿Qué nos separa de ese anhelo, hermanos? Muchas veces nuestra mente. Nuestra mente. Siguiente versículo. Dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, se horrorizó. Se horrorizó. Llega Naamán con su carta de rey a rey y se horroriza. Di conmigo, Dios se horroriza cuando le pido que me cambie. Dios se horroriza de esas peticiones. Si tú le dices, Dios, cámbiame, Dios se horroriza de esa petición. ¿Sabes por qué? Porque te toca a ti. Te toca a ti. Dios no va a hacer lo que te toca a ti. No lo va a hacer. Tú no le pides, Señor, cámbiame. No, hermano. Dios se horroriza de esa petición. Dios no hace robots. Dios no hizo robots. Cambiar te toca a ti. Modificar tus pensamientos te toca a ti. Eso nos corresponde. Dios no puede cambiar mentes. Dios estableció su palabra y sus principios. ¿Los agarras o no? Punto. Y cuando tú decides tomar en serio los principios de Dios, allí tu mente empieza a trabajar y a cambiar hacia el sentido que Él quiere. Pero esa chamba es tuya, esa chamba es mía. ¿Por qué no sucede? Porque somos flojos. Porque queremos tanto nuestro viejo hombre. Así que no necesitamos orarle a María. Nos oramos a nosotros mismos. Le rendimos tributo a nuestros propios ídolos, a nuestras propias estructuras mentales. Tan idólatra aquel como, ¿verdad? No somos mejor que un católico. Si nuestra mente no está renovada. Si nuestra mente está renovada, olvídate.
El rey se horrorizó porque él no podía sanarlo. Por eso Jesús no lo sanó. Jesús les dio una instrucción. Desafió su corazón. Desafió su propia mente. Desafió su mente. En el caso de este leproso Naamán, Naamán no estaba endemoniado, hermano. Para mí, cuando una persona está endemoniada, el caso es relativamente fácil. Lo difícil es cuando te topas con una persona necia. Ahí sí está difícil. La necedad es peor que una posesión demoníaca. Estás más cañón si eres necio que un poseído, que un gadareno. El gadareno es un aficionado al lado de un necio. Aquí no hay ningún necio, sí hay necios. No, pastor, yo soy entendido como los perritos que corregía mi mamá. Así, primer periodicazo entiendo. Pero a veces ese periodicazo tras periodicazo tras periodicazo. Pues ya, ¿qué hacemos con ese? Regala ese animal. Regálalo. Fíjate lo que dice. Dice, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Fíjate lo que dice. Creo que solo busca pelear conmigo. Cuando tú le dices a Dios, cámbiame, te quieres pelear con Dios. Señor, ayúdame a cambiar, cámbiame, te estás peleando con Dios. Porque eso te toca a ti. Eso te toca a ti. El cambiar nos toca a nosotros. No va a venir el Espíritu Santo y te va a convertir en una nueva persona. No, eso no pasa. Eso no pasa. El cambio es el trabajo propio, interno. Es quitarse la flojera mental y decir, Señor, estoy mal y cambio. Pero el que le pide a Dios que lo cambie, se quiere pelear con Dios. Y hasta ahorita, nadie le ha ganado a Dios. Siguiente versículo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás disgustado, hombre? Envíame a Naamán, échamelo. Así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Fíjate, todo lo que tuvo que hacer Naamán para finalmente llegar. Era más sencillo el viaje. Mira que tienes al lado, el viaje es más sencillo, hermano. La vida es más sencilla. No te compliques la vida, no te la compliques. No te la compliques. No seas complicado, no te la compliques, sencillo. El me quiere, no me quiere. Sí, de una vez te digo, te descifro el misterio. Termina en me quiere. Punto. Y ya. No hagas más panchos, ya. ¿Sí o no? Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Por qué rayos fue con los caballos? ¿Por qué fue con todo su ejército? ¿Por qué? ¿Qué le dijo la muchacha? Tan solo ve y preséntate al profeta. ¿Hizo caso? No, no hizo caso. No hizo caso. Sí fue, pero como él quería ir. ¿Por qué fue con todo su ejército? ¿Por qué fue con todo su ejército? Quizás para forzar. ¿Por qué fue con todo su ejército? ¿Miedo a quién? ¿Al profeta? ¿Que le fuera a poner unos cinturonazos o qué? ¿Por qué?
para amenazar. ¿Quién da más? Para sentirse más seguro, más tibia. Lo quería apantallar. Lo quería apantallar. Lo quería apantallar. Lo quería apantallar. Estaba dando aires. Estaba dando su taco delante de Dios. A ver, ¿nos podemos dar nuestro taco delante de Dios? Mira, Dios, no manches, pues ¿de dónde? Acuérdate que lo quería apantallar. Hay una cosa importante que decir. Naamán no entendía qué es la gracia. Naamán no entendía qué es la gracia. La gracia no se puede pagar con nada del mundo nos alcanza. Aun si viviéramos 3 o 4 vidas, no podemos pagarle la gracia de Dios con nada. El favor de Dios no lo podemos pagar con nada, pero Naamán creía que lo podía pagar, creía que lo podía apantallar. No se puede. Naamán tenía un doble conflicto. La lepra en Naamán tenía una doble causa. Uno, el orgullo. El orgullo. Dos, la religión. El religioso es un orgulloso de primera y el orgulloso es un religioso de primera. Es una estructura mental, escúchame, una estructura mental que te aprisiona. La religión, el orgullo, es una estructura que no te deja salir de ahí, que te pone límites. Son límites autoimpuestos, pero que no te dejan moverte y no te dejan ser libre. La religión solamente sirve para juzgar. ¿Quieres conocer a un religioso? Es una persona que juzga. No, esto no me gustó, y eso está así, y deberían ser acá. Es un religioso, tiene una estructura y cree que todas las cosas deben acoplarse a esa estructura. Está mal. No hay estructuras en el reino. Si las hay, son sumamente flexibles. Si hay un religioso, aquí ve una mujer predicando, no, esta iglesia no es de Dios. ¿De dónde sacan eso? Si un burro puede decir algo delante de Dios, delante de los demás, ¿de dónde saca? Porque tiene una estructura que le dice cómo deberían ser las cosas. Y si no, pega de palos. No hay estructura. No hay. Les he contado de alguna vez un pastor que tenía a gente en rehabilitación. Los muchachos, iniciando el evangelio, se enfrentaban a demonios. Y sacaban los demonios, perdónenme la expresión, a majaderías. Digo, pues no, ¿cómo? ¿Cómo? Decían, demonio hijo de tu... Sí, salte en el nombre de Jesús. Si hubiera habido un religioso ahí, no. Pero los demonios salían. A ver, explíqueme eso. Porque no hay estructura. Y a veces estamos tan estructurados. ¿Por qué a veces irrita que los hijos nos digan a los padres cómo deberían de hacer las cosas? Que tenemos una estructura. Tenemos orgullo. No, ¿cómo mi hijo me va a decir? A veces sí le atinan, a veces sí le atinan. Dije a veces, niña, ¿eh? A veces no. No creas que siempre. Pónganme otra vez el versículo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve
y lávate 7 veces en el Jordán. Otra vez una instrucción sencillísima de entender y de hacer, que este hombre, por no estar regenerado, se la volvió a complicar. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Siguiente versículo. Naamán se enojó mucho. ¿Por qué Eliseo no se presentó con Naamán? La respuesta es bien sencilla. A ver, una mente sencilla. ¿Por qué por qué Eliseo no se presentó con Naamán? Naamán le mandó decir. A ver los teólogos, salgan y díganme algo, una respuesta complicada. ¿Por qué? Porque tenía lepra. Porque Naamán tenía lepra. Y si me acerco con alguien que tiene lepra, pues me va a contagiar. Así de sencillo. Por eso, pero Naamán cree que se tiene que acercar, pero la lepra no se le ha quitado. Eliseo no se iba a acercar porque Naamán tenía lepra. Así de sencillo. No le busquemos más. No le busquemos más. Entonces dice, Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. ¿Por qué se fue ofendido? Porque las cosas no eran como él esperaba y como él quería. Entonces es muy sencillo de entender. Tú quieres A y crees que debería ser así. Cuando Dios te dice así, punto. Y entonces, para sanarte, la sanidad está aquí, que es la instrucción de Dios, y tu mente está acá. Lo único que tienes que hacer es acercarte a lo que Dios te dijo, a lo que Dios dice que hagas. Punto y se acabó. Eso es todo. Y se tiene que desmontar y se tiene que revolucionar tu vida para que cambie tu manera de pensar y acercarte a ese punto. Pero así no va a pasar de otra manera. Si tu mente no cambia, nunca te vas a poder acercar a Dios. Se trata de eso, que tu mente cambie, que aceptes que has vivido en el error. Lo he dicho muchas veces, pero a veces creemos que nosotros sabemos más que el médico. A ver, hagamos una prueba. ¿Quién cree que sabe más que el médico? Todo el mundo dice, no, el médico sabe más. No sea mentiroso. ¿Por qué no se toma la medicina? ¿Por qué suspende la medicina al día 3 y no al día 7 que le dijo el médico? Porque usted cree que sabe más que el doctor. Bueno, no digo que los doctores sean dioses, ¿no? Pero ¿cuántas veces no tenemos la misma actitud nosotros hacia la palabra de Dios? Así es, creemos que sabemos más que Dios cuando Dios dijo, esto no te la compliques, así y ya. Voy a comprar de esos que van aquí y tienen un popotito. Pues no, Edgar, no me lo vas a comprar. Muchas gracias, hijo. Públicamente, te agradezco mucho. Naamán piensa que va a venir algo, una paloma, algo sobrenatural que lo va a sanar. Como aquel hombre que está en el estanque y piensa que van a llegar ángeles y van a menear el agua del estanque. Está pensando que algo milagroso va a pensar. No funciona así. Simple y sencillamente es el proceso de bajar a las aguas las veces que sean necesarias. Es el proceso de decir, Señor, ciertamente estoy mal, y estoy mal, y estoy mal, y he vivido en el error, y lo acepto, y lo asimilo. Y ya. Y Dios va a ir transformando nuestras vidas, y va a ir restaurando nuestras vidas. No tiene que venir alguien y ponerte la mano y declarar, no.
Qué bonito que se haga, pero no tiene que pasar eso. Cambia, cambia. Dile al que tienes al lado, cambia, cambia, cambia. Di ya, cambia, decídete, cambia, cambia. Eso es todo. Eso es todo. Naamán esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y se sanara. Hiciera todo un rito para sanarlo, que era digno de ese rito. Porque, fíjate, porque su enfermedad requería muchas cosas para ser sano. No. Se sentía tan indigno y digno al mismo tiempo que creía que tenía que haber todo un ritual para sanarlo. No. Era cambiar. Nada más, nada más. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor su Dios y se sanara, pero Naamán tenía lepra. Dios no se va a acercar, Dios no va a permitir que te acerques a Él si no te decides a cambiar. Él te dice, ven, te espero, no tienes nada malo, pero cambia. Acércate, acércate. Siguiente versículo. Y la pregunta es de Naamán, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? Habana y Farfar significan, lo voy a parafrasear, significan rapidito y de buen modo. ¿De verdad? Eso significan Habana y Farfar. Entonces Naamán quería el milagro. Si me vas a ayudar, Dios, ayúdame ya y cámbiame ya. No. ¿Me vas a ayudar o no, Dios? ¿Me vas a sacar de la bronca o no, Dios? Y Naamán quería que fuera a su modo, rapidito, porque él estaba acostumbrado a hacer el no. Y conmigo, ser cristiano no es para desesperados ni precoces. Tómate el tiempo de ir cambiando cosas, de ir abriendo tu entendimiento. Si se puede rápido, rápido. Pero tiene que pasar el proceso de cambio del entendimiento. Y dice, ¿por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Si Dios es tan grande, ¿por qué no lo hace como yo quiero? No. Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Así es que ya estamos viendo cuál era la causa de la lepra. Ya estamos viendo por qué estaba leproso, ¿va? Tantito que le hicieron así, su carne se retorció, no aguantó. El alma de Naamán quería reconocimiento. El alma de Naamán quería reconocimiento. Pero Dios solamente reconoce a los humildes y quebrantados de espíritu. ¿Quieres reconocimiento? Humíllate. Humíllate. ¿Qué es la humillación? Señor, lo que sé no sirve para nada. Señor, lo que soy no sirve para nada. Señor, lo que he hecho delante de ti, ¿qué es? ¿Qué te puedo decir yo? Esa es la humillación. Señor, aquí estoy. Yo quiero esto, Señor, pero hazlo tú. Esa es la humillación. En México nos dieron una palabra. Nos dieron una palabra, tremenda palabra. Si yo hubiera sido el de antes, ya hubiera hecho 1000 cosas para empezar a ver el cumplimiento de esa palabra. Pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Esperar. 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 Es más, le voy a contar una intimidad. Fui al evento por obediencia.
No fui sin ningún tipo de expectativa. Sin ningún tipo de expectativa. No, nada, pues yo ahí fui. No tenía un gramo de expectativa, a sabiendas de que iba a ir un profeta. No tenía expectativas. Simple y sencillamente fui. Me presenté. Ahí estoy. Y miren, nos trajimos cargadas las maletas. Cargadas y recargadas las maletas. Sin pancho, sin dramas, ni nada. Es más, ni me caí. No se me da, no sé por qué. A lo mejor soy muy rejego, pero no. Yo me puse suavecito. ¿No? Bueno, ya vamos cerrando, no se me impaciente. Versículo 13. Dice, sus oficiales. Primero la muchacha. Era una muchacha y además esclava. Diga, ¿a mí qué me puede enseñar una muchacha esclava? Pues le enseñó todo. Y dice aquí, ahora sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho, pero no le pidió nada complicado. Hermano, ¿será muy complicado cambiar? ¿Será muy complicado cambiar? A ver, no levante la mano, nomás diga, varones, ¿quién, piénselo, quién a partir de hoy se va a empezar a mostrar más generoso con su esposa? Que su esposa no se quede con que quería un pambazo y se fue a la cama sin que usted le comprara su pambazo. Eso es pamba, Ángel, eso es pamba. Pamba no, pambazo. Digo, es una pambaseada, ¿eh? Si su esposa, que no se vaya su esposa con el corazón apachurrado porque esos zapatos, que ella tiene muchos, pero unos más le hacen falta, está bien. Que no se vaya con el corazón apachurrado porque usted dijo, no, están muy caros, o ya tienes muchos, como yo digo. No, pues compre, ya. Total, Dios la va a juzgar a ella, no a mí. No pasa nada, de verdad, no pasa nada. ¿Qué es mejor, varón? ¿Tener la razón o ser feliz? Ser feliz siempre. Es que ya. Si la esposa está contenta, el hogar fluye. Tú puedes enojarte, pero te aíslas o te vas. Pero si la esposa está enojada, ay, padre. Verso 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dicen, ve, lávate y te curarás. Dítelo a ti mismo, lávate. Cierra tus ojos y di, lávate. Dite a ti mismo, lávate. Como te digas. ¿Cómo te dices? A ver, hijo de tu tal por cual, ya. ¿O cómo te dices? Se rieron porque es cierto. Se rieron porque es cierto. Lávate, nada más lávate. Solamente lávate. Así se motivaba el Rocky. Siguiente verso. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó.
Siguiente versículo. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero otra vez con los regalos. Pero mira, aquí hay una cosa bien importante. Dice la Biblia que la carne de Naamán quedó como la de un niño. Di conmigo, Dios, dame entendimiento como el de un niño. Sencillo, práctico, directo, sin aspavientos, sin pretextos, sin nada extraño, con la sencillez de un niño. Así tiene que ser nuestro entendimiento, sin malicia, sin chanfles, sin historias raras. Así, como el de un niño. Así tiene que ser nuestro entendimiento. Quítale cosas que has aprendido en tu retorcida vida adulta. Empieza a quitar cosas, esto no sirve, esto es falso, esto no me sirve, esto me estorba. Empiézaselo a quitar hasta que quede como la mente de un niño. Sencillo, directo, fácil. ¿Cómo son los niños? Por eso son tan maravillosos. El niño no se hace bolas. Con inocencia, con inocencia, con inocencia. Si el Señor te dice, esto va a pasar en tu vida, no te preguntes cómo. De veras, los niños creen que Santa Claus cabe por una chimenea. Yo he medido la circunferencia de la chimenea y no hay manera de que un hombre de 150 kilos quepa, pero yo porque tengo una mente retorcida, que quiero que me expliquen cómo. No, los niños se la creen. Así nosotros, así nosotros. ¿Por qué Eliseo no aceptó el regalo después del milagro? Diga conmigo, porque Eliseo no hizo nada. Eliseo no hizo nada. Todo lo hizo Naamán. ¿Qué fue lo que hizo Naamán? Desmontó su manera de pensar. Se quitó las telarañas mentales. Se quitó la estructura de que él lo que pensaba, lo que él creía, cómo deberían de ser las cosas. Se las quitó y entonces fue libre, fue sano. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Cambia tu manera de pensar. Lo que pasó, ya pasó. Ya fue. Ya fue, ya no lo traigas a memoria. No puede ser que algo que pasó hace 30, 20 años, 10 años, te siga atormentando. No puede ser. Si te sigue atormentando es porque tú le has dado el permiso y porque quieres que te sigan atormentando. Pero eres tú nada más. Eres tú nada más, solamente tú. Es que mi mamá sí era. No, esas maneras de pensar no van. Es que así me enseñaron. Menos. Así soy y qué. Menos, hermano. Todavía rejego menos. Todavía contestó menos. Necesito un periodicazo. Y entonces Naamán dice, no quiero tus regalos, porque otra vez la gracia es impagable. Impagable. Y fíjate lo que pasa con Naamán. Bueno, le rechazan su regalo. En cambio, Naamán pide lo siguiente. Dice así. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar.
Está raro eso, ¿no? A ver, ¿cuántos fueron de niños a la playa? ¿Y cuántos se traían a su casa de la playa conchitas, arena? ¿Cuántos hicieron eso? A mí como papá eso me da un infarto, porque la camioneta se va a llenar de arena y de tierra. Y la casa va a ser un reguero. Pero el niño lo ve como algo fantástico, la arena de la playa. Y tú como papá estructurado, cuadrado, tonto, le quitas la ilusión. Sí, pero no hagas reguero. Ay, no manches, pues tiene que dejar de ser niño para que no haga reguero. Papá, que no te moleste el reguero de tus hijos. Porque cuando tengan 20 lo vas a añorar con el corazón. Lo vas a decir. ¿Cómo pasó el tiempo tan rápido? Vas a decir. Prefiero el reguero y nos amarga el reguero. No. Mejor bájate a ese nivel. Y dile, enséñame, hijo. Diviértete con él. Por eso yo aquella la agarro, todavía la aprieto, porque digo, es la última que me queda. No, estas ya están grandes, ya tienen sus gracias de adolescentes. Y entonces Naamán pidió llevarse tierra. El niño cambia el oro por la tierra. ¿Dónde está el negocio? Prefirió la tierra que el oro. Yo he visto niños que recortan los billetes. ¿Cómo es posible? Recortan los billetes. Con esa inocencia. Está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Mira el cambio en el corazón. Siguiente versículo. Sin embargo, esto es interesante. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa, cuando mi amo el rey vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Eso está raro. Uno puede decir, ¿estaba restaurado o no estaba restaurado? Pero fíjate lo que pasa después. Esto no me importa tanto, sino como lo que le responden a Eliseo. Dice así, ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Naamán no le echó un sermón por su idolatría. Naamán le pudo haber echado todo un sermón con 25,000 citas bíblicas. Perdón, Eliseo le pudo haber echado todo un sermón con 20,000 citas bíblicas de por qué estaba mal adorar a los ídolos. Y simple y sencillamente le dijo, ven en paz. Ya conmigo, sin estructura mental, confiando de que Dios lo iba a seguir transformando. Los pastores no convencemos a nadie, no podemos. Nos desgastamos, así es que, ¿qué podemos hacer? Nada. No te desgastes convenciendo a tu marido, convenciendo a tu esposa, ni nada. No te desgastes. Deja que Dios, como Él quiera, lo trabaje o la trabaje. Y ya. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies.